Realmente una bendición para nosotros. Estamos en un momento de transición. Hemos dejado el lugar físico donde estábamos reuniéndonos y bueno, estamos haciéndolo en forma interina aquí en la casa de Agustín y de Camila, que siempre están dispuestos a abrir sus puertas y todo el despliegue que hay que hacer, ¿verdad? En las comunicaciones y luego lo que es la elaboración del mensaje para subirlo a las redes. Bueno, ellos están siempre en todos esos detalles a los cuales ya uno no tiene mucho conocimiento o no tiene tampoco esa dedicación. Yo quiero invitar, antes de compartir la palabra que el Señor ha tratado en mi vida, quiero invitar a Agustín a que les comparta brevemente un testimonio de lo que es estar atentos a aquello que Dios presenta en nuestra vida para que testifiquemos de Él, para que vivamos la palabra, para que la apliquemos y la practiquemos. Porque de teoría nosotros podemos conocer mucho de la palabra, ¿verdad? Teológicamente también hay gente que tiene mucho conocimiento, pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivirla, aplicarla y practicarla. Y hoy el Señor está enfocando el mensaje en este sentido y el testimonio que Agustín va a compartirles tiene mucho que ver y quiero que se los transmita. Amén. Agus, te invito a pasar aquí y a compartir. Hola, buenas tardes a todos por ahí. Bueno, Vivi me invitó a compartir brevemente una vivencia que tuve el día de ayer. No sé si saben, pero la palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿no? Y cuando habla del evangelio según San Mateo, según San Lucas, son las buenas nuevas que tenemos de Cristo en nuestras vidas y para con el mundo, ¿no? Y en el día de ayer me encontré, viniendo para casa, me encuentro un Kinko, esos supermercados chiquitos, y cuando voy a pagar, veo en la cola hay alguien que está medio torcido así, y medio que miraba como que no quería que me diera cuenta que estaba ahí. Era una persona que en un momento, hace unos años, en mi vida se portó muy mal conmigo, fue traicionero, hizo cosas que estaban muy mal, y yo por mucho tiempo tuve resentimiento, o sea, no lo quería ni ver, y si lo veía, bueno, mejor que así no fuera. Entonces, medio que esquivándome la mirada, yo me di cuenta de ello, paga y se estaba yendo y le digo el nombre, y me dice, no se esperaba que yo lo fuera a saludar en la mejor, ¿no? Y con buena onda. Y fue un saludo en el cual yo me sentí que no estaba cargado de rencor, que estaba liviano de corazón, ¿no? Y le digo, ¿para qué tengo algo para vos en el auto? Y me dice, sí, no sé qué, pago, vamos los dos hasta el auto. Y sé que es una persona que se condujo no solo conmigo, sino con mucha gente muy mal, que sembró destrucción por todos lados donde anduvo y que su vida está bastante opacada por bueno, las consecuencias de sus hechos. Y le entregué la palabra, le dije, yo en un momento te di una oportunidad de negocio, de proyecto de vida, de salud, etcétera, que estaba muy bueno, que era lo que nos dedicábamos con Cami hace unos años. Y en este momento te doy esto, que es algo que a mí me cambió la vida, y así como en su momento el Señor me rescató de todos mis errores y de la vida que venía llevando, que era para muerte, para destrucción, yo en este momento te hago llegar esto, no importa todo lo que hayas hecho, que sé que pasaste por muchas cosas, para no dar detalles, y el Señor te perdona, y si vos genuinamente te arrepentís y buscás en Él una nueva vida, Él te la puede dar. Pero bueno, se fue, le entregué la palabra, yo hice mi parte, ¿no? Le entregué la palabra, lo que por gracia recibí, por gracia le hice llegar a Él, ¿no? Que el Señor nos llama a hacer correr el Evangelio. Y más allá de todo esto, que puedan decir, ay, qué lindo, qué corazón bárbaro, sí, genial, es la obra del Señor, no es algo de lo cual yo tenga mérito, porque somos llamados a esto. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, que lo hagamos es lo que tenemos que hacer, es nuestra función. Pero más allá de eso me quedo con lo siguiente, y ¿saben qué pude vivir? Yo era Él, y lo que el Señor hizo en mí, que fue un proceso de sanación de muchos años, era
la compasión que Cristo tuvo de mí, de tantas veces que yo le rechacé y de tantos errores en mi vida. Entonces puede vivir el Señor obrando a través mío lo que el Señor hizo conmigo. Y me sentí muy, muy pleno y pude sentir una porción de lo que el Señor siente por nosotros, de ese amor que Él siente por nosotros. Y me vi reflejado en Él, con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así que les invito a todos a tomarse en serio esta palabra que iba a compartir, inspirada por el Espíritu Santo. No estaba planificado en mí compartir esto, fue Vivi guiada a llamarme a hacerlo. Quise ser más breve, pero bueno, está bien. me parecía que valía la pena aclarar todo esto. Así que bueno, prestemos atención al mensaje que totalmente, toda la gloria es al Señor y bueno, viene a tiempo a ayudarnos a reflexionar. La dejo a Vivi. Amén. ¿Tú hiciste todos los contactos que yo te dije? Sí. La verdad que la intención de que compartiera Agustín este testimonio es porque cuántas veces nos pasa a mí también y me pasó hoy y no aprobé, parcialmente aprobé, que tenemos la oportunidad de vivir lo que ya sabemos y no lo hacemos. Y son pruebas, porque podemos estar oyendo de la palabra, pero cuando realmente la tenemos que aplicar, ahí es donde viene mi voluntad, mi carácter, mis intenciones quedan a un costado, se las rindo al Señor y prevalece la voluntad del Padre. Que es lo que dice, ponga la otra mejilla, que nos perdonemos, que no, tantas cosas dice su palabra y que es tan difícil a veces, ¿verdad? Así que por eso le damos la gloria a Dios, porque el que hace ese cambio en nosotros, el que le pudo mostrar a Agustín cómo estaba su corazón, fue el Señor. Y quizás llegó en un momento en la vida de este muchacho que nosotros ni sabemos, pero el que hace la obra es Él. Amén. Gracias, Agustín. Vamos a compartir la palabra hoy en el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 2. Y es un versículo. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, una vez más, te pido que seas tú el que hable a través de mi boca. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, está dentro de los libros proféticos de la Biblia, ¿sí? Y Zacarías fue alguien que recibió mensajes en forma de visiones simbólicas, mensajes de esperanza, mensajes que anunciaban la restauración de Jerusalén, ¿sí? Y del templo también en ese entonces, luego del exilio babilónico. Y en este capítulo 10, en este versículo 10 que vamos a compartir, vamos a ver la promesa que hay en este versículo que alcanza nuestra vida hasta el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 2, versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Amén. Esta palabra, como siempre les compartimos, nosotros podemos compartir y hablar de aquello en lo cual Dios ha tratado con nosotros. Hace unos días, ante una situación, entiendo que permitida por Dios, luego de todas estas cosas que vamos a compartir, en un momento de clamor, en un momento de buscar en el Señor, de derramar sinceramente en mi corazón en angustia y en tristeza por una situación personal puntual, viene en medio de esa grande aflicción, quebrantada, triste, muy triste, el entendimiento de esta palabra: hija, alégrate, hija de Sión, y da voces de júbilo. Eso fue lo que entendí que Dios estaba respondiendo a mi vida en un momento en el cual estaba muy triste, en el cual estaba desconsolada. Y vos decís, ay, Viviana, ¿qué te pasó? Todos vivimos situaciones diferentes, ¿verdad?
Pero esto me había puesto muy, muy triste. Y en ese clamor, porque la palabra de Dios dice también, clama a mí, que yo te responderé. En la fidelidad de Dios vino la respuesta y me sorprendió. Me sorprendió que ante todo eso que te especifiqué, viniera el entendimiento de que Dios estaba dándome un mensaje de alégrate. Alégrate, hija de Sión. Está hablando de una relación al decirme hija. Y cuando estamos hablando, te quiero hacer una aclaración, de hija de Sión, es una figura simbólica, es una expresión, según los relatos, poética, que se refiere al pueblo de Dios. Hija de Sión, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en este Antiguo Testamento, aquí está representando a Jerusalén. Entonces, hija, pueblo de Dios, hija, habla entonces de una relación, de un vínculo de un padre e hijo. Entonces me sacudió, realmente me quedé como pensando, yo digo, ¿cómo me está hablando Dios, mi Padre? Y voy a hacer una referencia, porque a veces no todos hemos tenido una muy buena relación con nuestro papá natural. En mi caso, por ejemplo, hasta los 15 años aproximadamente tuve una relación con mi papá normal. Pero luego de eso todo cambió, luego de esa etapa, a partir de esa edad todo cambió. Tuvieron situaciones personales en las cuales cambió mucho todo nuestro vínculo y vino rechazo de parte de él, también hubo abandono. Y según el vínculo que cada uno de nosotros hayamos tenido con nuestro padre natural, si ha sido un padre presente pero no ha sido afectuoso y cariñoso, si ha sido un padre de repente que no ha cumplido. Entonces, cuando hablamos de Dios como Padre, estamos entendiendo también que lo que yo conozco como relación padre e hijo puede estar influenciando en cómo me voy a relacionar yo con Dios. Entonces, eso puede dificultar nuestra relación con Dios como Padre. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto, Padre, Hijo, Dios, Padre? Porque Dios es nuestro Padre. Eso es Él. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, hemos confesado y creído que Jesús es su Hijo, es el Hijo de Dios, nuestro Señor, que vino, murió para nuestra salvación, resucitó para el perdón de nuestros pecados. Él dio su vida por ti y por mí. Desde el momento ese, nosotros somos llamados hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Él es un Padre que es fiel, que es bueno, que es misericordioso. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le conocemos, podemos reconocer quién es Él, que es un Padre que tiene todos esos atributos. Dice la palabra de Dios que nuestros padres naturales, siendo malos, y voy a decir, ¿cómo? Mi papá no es malo, capaz que me dice. No, todo, bueno solo es Dios, dice la palabra. Y nuestros padres naturales, dice, nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, dice la palabra de Dios, a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que está en el cielo, nos concederá lo que le pedimos? Pero habla de un conocerle a Él, habla de un saber cómo es mi Padre. Entonces todo esto que estoy diciéndote es porque lo primero que hizo el Señor cuando yo estaba orando, pidiéndole a Él, sin entendimiento de por qué sucedían ciertas cosas, estaban sucediendo ciertas cosas, Él viene, Él se acerca en mi oración, Él viene esa respuesta y me dice, hija. A veces vivimos situaciones en las que parece que todo es para mal y es lo que nos lleva muchas veces a estar desesperados. Pero si nosotros podemos aferrarnos a aquel
que sabemos que es fiel, que le conocemos y que es verdadero, que podemos confiar en Él, Él va a hacer. Él permite muchas veces situaciones en nuestra vida y muchas veces nosotros podemos entender, pero otras no. ¿Para qué? A veces no sabemos para qué. Pero dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y todo esto que te dije, con una sola palabra, el Señor lo primero que hizo, primero que nada, fue, en respuesta a mi clamor, recordarme mi identidad. Mi identidad de hija. Y yo quiero que todo esto que te dije, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? Criaturas somos todos, pero hijos de Dios somos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que le hemos recibido, aquellos que le hemos recibido, dice que su Espíritu mora en nosotros. Y eso fue lo primero que el Señor hizo. Soy tu Padre, sos mi hija, yo no te abandono, yo no te rechazo, yo no te desecho, yo estoy aquí en medio de tu dolor. Entonces, una de las cosas a las que me lleva este mensaje es a que debo conocer a mi Padre. Debo conocer a Dios como mi Padre, que es lo que Él es. Pero a muchos nos han transmitido un Dios castigador, un Dios distante, un Dios que bueno, sabe Él cómo lo has conocido. Pero es importante conocer al Dios de la palabra. Debemos conocerle. Y eso lo logramos teniendo intimidad, teniendo un vínculo con Él. Esto lo logramos hablando con Él. ¿Cómo te relacionas vos con las personas? ¿Cómo las conoces? De la misma manera. Conviviendo, tratando, hablando. Conocerle es lo que empieza a hacer la diferencia. Fui a Él y vino una respuesta totalmente diferente a la que yo me imaginaba. Vino la respuesta, vino su presencia. Y en esa presencia, lo que Él hizo fue fortalecerme. Lo que Él hizo fue darme seguridad. Y es lo que hoy también el Señor quiere impartir en tu vida. Yo no sé si vos estás viviendo situaciones en las cuales muchas veces te sentís desesperado, desesperada, solo, sola, a la que no podés ir a nadie. Pero en ese clamor que podemos ir, porque Él es fiel a su palabra, dice, clama a mí, yo te responderé. Él va a responder. Muchas veces la respuesta de Dios es muy distinta a la que nosotros esperamos. Yo lo que esperaba que no sé, que Dios me hiciera entender, y sin embargo lo que Él viene a decir, alégrate, hija de Sión, alégrate, eres mi hija. Y da voces de júbilo todavía. Y yo decía, Señor, no entiendo. En medio de esta profunda tristeza me decís, alégrate. O sea, me estaba diciendo el Señor, salí de ahí, Viviana. Ahí no. Ahí no. Entonces, si Dios le busco, Él es fiel y viene con ese mensaje a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, a mi alma de hija, mi Padre estaba al control. Tu Padre está al control de todo lo que te sucede. Porque si le ponemos a Él, le damos lugar a Él, ya no estamos solos. Hay un vínculo, hay una relación. No lo ves, pero lo empezás a conocer, empezás a vivir esa presencia. Nada había cambiado de la situación, pero podía entender que algo de lo que estaba sucediendo era para bien. Que Él estaba obrando en medio de ese dolor y de ese desconsuelo en mi vida y con las personas que también habían sido afectadas a través de esa situación. Pero no solo me dijo, como te decía recién, alégrate, sino que me dice, da voces de júbilo. Acá, eso fue lo que yo recibí. Hay otra versión que sí habla de voces de júbilo, pero Él acá dice, canta y alégrate. El cantar
Es mostrarnos contentos. Alguien te escucha cantar y dice, ¿estás contenta hoy? Pues los cristianos hemos aprendido a alabar al Señor en medio de cualquier circunstancia. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra de Dios. Entonces también dice la palabra de Dios, Él ha cambiado mi lamento en baile. Así como yo estaba en una tristeza y en agonía, vino su palabra a darme fortaleza. Porque dice, fortaleceos en el poder del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder que tiene su fuerza. Quizás vos y yo hacemos todo con mucha fuerza, con mucha voluntad, creyendo que hacemos lo correcto. Pero tus fuerzas y las mías son finitas, limitadas. Y si metemos a Dios en el asunto, entonces las cosas son diferentes, como me pasó a mí en esta circunstancia. Canta y alégrate, hija de Sión. Y canta y alégrate no es que cantemos un júbilo ahí, ¿no? Cuando cantamos con júbilo, damos voces, ¿verdad? Cantamos con fuerza. Y fue ahí que busqué este versículo, porque vino la palabra en el entendimiento. ¿Y por qué dice, canta y alégrate, hija de Sión? ¿Por qué? Dice, porque he aquí vengo. Hay algo. El Señor te dice, alégrate porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, porque yo estaré en medio de ti. Alégrate. Da voces de júbilo, canta, porque yo estoy en ti. Esta promesa se ha cumplido desde el momento, esto era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sabemos que lo que te dije antes, que Jesús vino a cambiar las circunstancias a todo aquel que le recibe y cree en Él. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios también dice que el gozo de Dios es mi fortaleza. Y que en medio de cualquier circunstancia nosotros debemos estar gozosos. Y solamente podemos lograr esto, como decía Agustín, el que hace es Él. Vos podés ponerle toda la onda, pero el único que puede cambiar tu lamento y el mío en baile es Él. El único que puede afectar a las personas y transformarlas es Él. Por eso es necesario que Él esté en nosotros, porque vengo, gloria a Dios, dije yo, Señor, estás aquí, estás en este asunto. ¿Y sabés cómo terminó el Señor diciéndome lo que yo entendía que venía de Dios como respuesta? Descansa, descansa. Porque cuando estamos en medio de una situación, estamos afanados, estamos turbados, estamos queriendo hacer algo y de repente nos salimos del lugar, ¿no? Entonces, porque voy a venir, promesa divina de esperanza, porque he de venir y sabemos que Jesús vino. Sabemos que Jesús vino para redimirnos a todos aquellos que creamos en Él. Yo estoy contigo, dice, porque y moraré, he aquí yo vengo y moraré en medio de ti. Yo estoy en medio de ti. ¿Cuántas cosas vivimos que no podemos entender? Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que a Él no se le escapa nada. Hasta un cabello de nuestra cabeza que caiga, el Señor lo sabe. La palabra dice que no se dormirá el que te guarda. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Y si te hago tanto énfasis es porque el Señor así está tratando mi vida. El Señor me está llevando a ese trato. Y cuando Dios trata a aquella sierva a la cual ha escogido para que sea la voz de su palabra ante el pueblo que Él también ha escogido para que la reciba, es para algo. Y seguramente esta palabra está llegando a tu vida a tiempo, porque el Señor nunca llega tarde. Ese descansa que yo recibí de Dios en esa oración, en ese clamor, es un confía, yo estoy, lo está diciendo aquí. Y si Él está, aunque no te guste lo que estás viviendo, aunque no me guste lo que estoy viviendo, con Él nosotros podemos atravesar esa tormenta, atravesar ese lugar. Pero te digo algo, que me lo digo a mí, ni se te ocurra, Vivi, atravesar esa situación, eso que estás viviendo sin Él.
sin ponerlo a Él, a Dios, en todo. No solamente en lo que estés pasando aflicción o trato, sino en todo, en tu economía, en el trato con tu esposo, en el trato con tus hijos, en el trato con tu padre, en el manejar, en las decisiones. Y entendía a través de todo esto, cuando la Biblia dice orad sin cesar, entendía que el orar sin cesar es una permanencia en el lugar secreto. Aquellos que ya conocen un poco más de la palabra podrán entender lo que les digo, pero para aquellos que quizás no, el lugar secreto, habla la Biblia, habla la palabra de Dios, es el lugar donde tenemos un encuentro con Dios. Dice, ustedes cuando oren, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, dice, ustedes cuando oren, hagan así, les enseñó la oración del Padre Nuestro, pero también les dijo, entren en un lugar, cierren la puerta, en un lugar secreto, y tu Padre que está en lo secreto te oirá. A entrar a ese lugar secreto, a estar con el que está en lo secreto y que te va a oír. Dice, y Él te recompensará en público. Pero ese lugar, presta atención a esto que te voy a decir, porque fue para mí clave y viene de la mano del testimonio que compartía Agus. Es el orar sin cesar, el lugar secreto, para mí pasó a ser una permanencia en el lugar secreto. El morar en medio de mí, Dios, es donde yo esté. Si estoy trabajando, si estoy manejando, si estoy limpiando, es estar como si estuviera en el lugar secreto. Es estar en esa permanencia con Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que el Señor está queriendo hoy transmitir a través de este mensaje? Jesús iba a lo secreto. Se metía en la presencia de Dios y luego caminaba todo el día, andaba todo el día en la intimidad, en la comunión, haciendo y diciendo lo que el Padre le decía. Él nos llama a nosotros a ser imitadores de Cristo. Y Él dice que viene a morar en nosotros, que su Espíritu Santo sabemos nosotros que mora en nosotros. Pero no solamente ir al lugar secreto, sino que es permanecer en el lugar secreto. Y hoy, por ejemplo, los sábados, en lo posible, trato de apartarme, de buscar de Dios, de preparar el mensaje, de no estar en mucho contacto, porque salí, pones un pie o te llega un mensaje, pones un pie en la calle y ya se te vuela la paloma. Y bueno, mañana es el Día del Niño y con todo lo de la mudanza mía, todo este mover, se me olvidó. Entonces dije, tengo que ir hoy, porque mañana ya estoy complicada. Dije, bueno, Señor, ya preparé todo, voy una escapadita hasta el shopping. Y cuando voy caminando, viene ese entendimiento, que como decimos nosotros, viene la administración de Dios. Y era, permanecer en el lugar secreto. Vas a cruzar el semáforo, permanecer en el lugar secreto. Vas a hacer un mandado. Nada puede impedir que nosotros estemos en constante comunión con Él, más que yo me distraiga, más que yo deje de darle lugar a Él y me empiece a conectar. Y me pasó en un momento, iba por el Xi'an y se me atraviesa, yo digo, Dios, iba y venía uno de estos reponedores y venía una señora preguntando y yo quedé entre los dos, ¿no? Y yo no podía avanzar y ya me empezó, ¿viste? Y yo decía, ay Señor, yo sé lo que salió de mí. Y permanecí en el lugar secreto, Viviana. Me fui practicando todo el tiempo que estuve en la calle haciendo mandados y todo, lo mismo que practico cuando busco en Él respuestas, cuando voy a lo secreto y hablo con Él.
manteniéndome en esa constante conexión y comunión. ¿Para qué? Para que yo pueda ser realmente testimonio de Él, para que yo pueda realmente ser imitadora. Para que esa presencia que dice su palabra acá, alégrate y canta, hija de Sión, pueblo mío, porque yo vengo y moraré y moro dentro de ti. La presencia de Dios es lo único que puede hacer que Viviana sea como siempre les digo. Él está en lo secreto, Él está en lo íntimo. Y depende de vos mantener esa intimidad. Moraré en medio de ti. Si la presencia de Dios está con nosotros, todo, aunque las circunstancias sean las mismas, todo cambia. Él es el que nos liberta, Él es el que nos provee, Él es el que nos sana. Yo estoy segura que la presencia de Dios ayer obró en Agustín. Habíamos estado en la iglesia El Shaddai, donde ayer estaba mi pastor, el apóstol Palavecino, que vino y fue invitado allí y nosotros fuimos a recibirlo y habíamos estado recibiendo realmente un mensaje que nos había alcanzado, como siempre la palabra de Dios hace en nosotros. Y a veces escuchamos el mensaje y cerramos. Y no. Enseguida que Dios trae una palabra en nuestra vida, va a venir la circunstancia en la cual vos vas a poderla vivir, aplicarla o no. Depende de ti y de mí. Entonces, que Dios esté habitando, que la presencia de Dios esté, que estemos en ese vínculo con Él, va a hacer que vos te sientas, como decía Agustín, libre, liviano. Que Él provea en nosotros, que Él nos sane. Y no vas a estar solo, ni vas a estar sola, ni voy a estar sola. Y veremos la gloria de Dios. Todo eso es provocado por la presencia de Dios en nuestra vida. Al principio no estábamos conectados, pero adorábamos. Hoy Camila puso en la adoración esa: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Y se la compartí a Carmen, por ejemplo, que me había dicho que iban a estar reunidos. Le digo: Carmen, si pueden, escúchenla, si pueden, recíbanla, porque es el Señor guiando nuestro corazón, preparando nuestro corazón, esa tierra donde iba a caer la palabra de Dios hoy, para que estuviera preparada. Si tu presencia no va conmigo, si la presencia de Dios no va con nosotros, y eso habla de haber estado en lo íntimo, ese morar en medio de ti y de mí. Es la palabra de Dios la que va a hacer el cambio, es la presencia de Dios cuando nosotros corremos a Él, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Me hacía entender el Señor que muchas veces vamos, que muchas veces corremos, que muchas veces nos refugiamos, pero no soltamos lo que Él está pidiendo que soltemos. No soltamos lo que queremos realmente entregarle, no soltamos lo que estamos pidiéndole a Él que nos responda. Soltarlo en Él es ese descansar, ese confiar. Dice la palabra de Dios también que venid a mí todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces entendí a través de eso que te comenté, que te compartí, que Dios impartió en mi vida, y a través de este versículo, que es importante que nosotros permanezcamos en su presencia, sea lo que sea que estemos haciendo, que no sea simplemente un momento y salimos y quedó todo en ese lugar nada más, que sabemos que el Señor lo recibió, pero que nosotros debemos continuar en lo cotidiano, en el diario vivir, con las personas que nos rodean. Te está hablando alguien que es confrontada también día a día con esto y que va a ser confrontada también.
porque sé que el Señor nos fuerza. Él nos esfuerza que nosotros, dice, esfuérzate y sé valiente. Las situaciones vienen para que nosotros nos esforcemos, para que en Él las enfrentemos y seamos victoriosos en Él. Entonces, ¿sabes qué es lo precioso de esto? Que si nosotros pasamos tiempo con Él, vamos a estar impregnados de Él. Y no te estoy diciendo esto de que tengamos que vivir, como quien dice, en la estratosfera, o sea, fuera de la realidad, sino cimentados en la verdad. Y sabemos que todo aquel que está cimentado en la verdad, que está cimentado en la roca, que tiene al Señor como su Señor realmente, van a venir las tempestades, van a venir los vientos, van a venir las lluvias, van a venir los ríos, pero permanece. Mientras que aquel que está cimentado en sus fuerzas, en el poder, en la ayuda del hombre, que no está mal, pero es como estar cimentado en la arena, dice la palabra. No es el Señor, no es Dios su roca firme, será arrastrado. Por eso es importante que al ser oidores de la palabra, el Señor nos fuerza a ser también hacedores. Dice, no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Y el ser hacedor significa que practiquemos. Y vamos a fallar, pero gracias a Dios, a su infinita misericordia y a esa gracia divina, nosotros podemos ir una y otra vez, acercarnos, dice su palabra, confiados al trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia, para recibir el pronto auxilio. Ninguno de nosotros está exento de todas las situaciones. En este mundo tendrán aflicción, dice su palabra, pero yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Todo esto que te estoy diciendo es porque es necesario que entendamos que nosotros, sin Él, somos débiles. Y cuanto más débiles somos, más Él se puede gloriar en nosotros. Amén. Morar, como dice aquí, moraré en medio de ti. Morar habla de habitar. Morar habla de habitar y habla de firmeza, habla de permanencia, habla de estabilidad y habla de una relación con Él, de vivir con Él, de compartir, de vivir lo cotidiano. Y cuando nosotros estamos en esa condición, esa presencia, esa permanencia, ese morar juntamente con Él, nosotros podemos estar impartiendo y compartiéndolo a los demás. Por eso el testimonio también de Agustín. Y lo tomo porque lo vivió él y me lo compartió y digo, entiendo eso, que todos en lo cotidiano tenemos infinitos momentos y oportunidades de vivir lo que la palabra dice. Entonces, si yo estoy buscando, si yo estoy oyendo, si yo estoy impregnándome, si yo estoy en lo íntimo, como Jesús estaba constantemente, dice que él hacía lo que el Padre le decía, voy a poder estar practicando su palabra, voy a poder estar compartiendo y afectando a los demás. El testimonio viene para que entendamos, a compartirlo, para que entendamos que nosotros podemos afectar la vida de los demás. Muchas veces nos quedamos callados porque las circunstancias son difíciles o porque las personas no están en los tiempos. El Señor dice que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Vaya a saber si había otra oportunidad en que ese hombre que se cruzó en el camino de Agus y que había sido en su pasado bastante dañino en su vida, tuviera otra oportunidad. ¿Y si la dejaba pasar?
Yo realmente me alegro y te felicito de que estés hoy escuchando la palabra de Dios. Que a veces las voces, ¿no? Mi voz chillona y disfónica como está, no empañe nada y que puedas recibir realmente el mensaje que Dios ha querido entregarte hoy. La promesa divina de la cercanía de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, como lo trae aquí hoy este versículo. Canta y alégrate, ponele nombre. Voy a decir, canta y alégrate, Viviana, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor, tu Dios. Amén. Iglesia de Jesucristo, el Señor nos rodea, el Señor nos protege. Hija de Sión, hija de Jerusalén, hijos de Dios, que podamos vivir lo que hoy estamos predicando, le pido al Señor, que podamos realmente ser hacedores de la palabra de Él. Acordate, sé que te vas a acordar, así como el Señor me hizo acordar a mí. Cuando vaya a salir la impronta de cada uno de nosotros ante una situación, vas a estar atento. Y quizás no lo logremos, como me pasó a mí hoy. Casi se me vuela la palomita. Pero pude tener la libertad de andar, de ir, de venir, y que todo estuviera bajo el control del Señor en mí, ante cualquier circunstancia, ante cualquier hecho que sucediera. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, Señor, por saber que tú estás en nosotros y que eres tú el que nos guía. Realmente, Señor, tú no dejas de sorprendernos y es bueno que no dejemos de sorprendernos por el mensaje, por lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, Señor mío, bendigo cada familia, cada persona representando cada familia y aquellos que van a recibir este mensaje luego en las redes de YouTube. Que sean alcanzados, Señor mío, por lo que tú hoy has enviado. Tu palabra dice que tú la envías para que haga aquello para lo que tú la envías. Señor, que hoy las vidas sean tocadas y ministradas, aún después, Señor, de haber compartido y de haber terminado la reunión por tu mensaje. Alégrate y canta en medio de tu tormenta, porque Dios está en medio de ti. Amén. Dios los bendiga. Gracias por acompañar, gracias por estar a cada uno aquí, a los que están escuchándome y a los que están en las redes. Bendiciones.